La historia de Wilber Varela alias Jabón, el líder del norte del valle. Wilber Alirio Varela Fajardo, también conocido como Jabón, nació en Roldanilo, Colombia, en 1957 y se convirtió en un influyente líder de seguridad de carteles de narcotráfico. A pesar de su origen humilde, escaló en el mundo del crimen, destacado por su implacable uso de la violencia y su ejército de mercenarios. Su alias proviene de una marca de jabón colombiano, aunque se especuló que podría estar involucrado en el negocio. Se unió al cartel de Cali y posteriormente al cartel del norte del valle, donde desempeñó roles de seguridad y eliminación de amenazas. Sobrevivió a un intento de asesinato y finalmente fue asesinado en el 2008, en Mérida, por rivales interesados en sus rutas de narcóticos. En Colombia, en las últimas décadas, poderosos carteles de la droga surgieron liderados inicialmente por el cartel de Medellín en los años 80. Esto llevó a una era de violencia con jóvenes sicarios letales. Los carteles colombianos desataron guerras en ciudades, incluyendo el cartel del norte del valle, liderado por Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol. Wilber Alirio Varela Fajardo, apodado Jabón, fue su mano derecha y jefe de seguridad. La violencia se convirtió en un rasgo distintivo en estas décadas, mientras los carteles competían por el poder del comercio de drogas en Colombia. Wilber Alirio Varela Fajardo vio la luz por primera vez en el tranquilo pueblo de Roldanilo, Colombia, el 6 de noviembre de 1957. Este individuo, aunque con un origen humilde, ascendió a convertirse en uno de los principales jefes de seguridad de los carteles, consolidando su control tanto sobre las organizaciones a las que sirvió como sobre las que surgieron como resultado de divisiones internas y conflictos por el dominio del negocio. Sus métodos incluían el implacable uso de la violencia, ya sea tras fallecimiento de líderes clave o su extradición a los Estados Unidos. A pesar de su posición de poder, Varela mantenía una apariencia modesta, sin gustos ostentosos. Siempre llevaba consigo un sencillo anillo, un reloj en la muñeca y ocasionalmente una cadena de oro con un crucifijo. Su comida preferida era el sancocho de pescado y gallina, y su estilo personal dejaba mucho que desear. Solía utilizar un lenguaje vulgar y no era conocido por su elegancia. Sin embargo, detrás de esta fachada, aparentemente común, se ocultaba un individuo de sangre fría, un asesino despiadado, que comandaba un ejército de mercenarios dispuestos a ejecutar sus órdenes sin cuestionar. Se estima que la cantidad de víctimas que dejó a su paso supera la cifra de 1000, incluyendo importantes capos como Pacho Herrera, Julio Fierro y Miguel Solano. A diferencia de otros capos, las propiedades de Varela se caracterizaban por su lujo y excentricidades. Estaban llenas de objetos de oro y marfil, maderas finas, grandes lagos con peces y una variedad de animales, especialmente caballos y perros. Wilber Alirio Varela era conocido con el alias de Jabón, no por su destreza en el ámbito de la limpieza, sino debido a la coincidencia con su apellido con una popular marca de jabón de lavar la ropa colombiana, llamada Jabón Barrigón Varela, de la empresa Varela Sociedad Anónima. En algún momento se especuló que podría ser el dueño de esa marca, dadas sus inmensas riquezas y experiencia en el lavado de dinero, aunque esta afirmación fue negada repentinamente por personas involucradas en dicho negocio. También se decía que su apodo de Jabón se debía a su habilidad para escapar con frecuencia de las autoridades, lo que lo convertiría en una figura escurridiza. Curiosamente, el único empleo decente conocido de Varela fue supuestamente en la Policía Nacional de Colombia, donde se dice que alcanzó el rango de sargento. Sin embargo, una de sus empleadas más cercanas afirma que el capo simplemente presentaba documentos falsos para hacer creer a todos que había sido policía. En el oscuro mundo de las décadas del 90, Wilber ingresó en un negocio siniestro que involucra la producción, distribución y venta de sustancias ilegales, así como el lavado de dinero. Su entrada en el submundo estuvo marcada por la influencia de un individuo conocido como Andrés López, alias Florecita. Este individuo lo reclutó para trabajar en uno de los laboratorios de producción de drogas en una época turbulenta. Con el tiempo, este Wilber logró ascender al mundo del crimen al unirse a la nómina de los Rodríguez Orejuela, miembros del cartel de Cali. Su rol en esta organización era multifuncional, encargándose de la seguridad, las cobranzas, la eliminación de amenazas amorosas y la eliminación de cualquier persona que se interpusiera en las operaciones del cartel.
Sin embargo, los problemas surgieron cuando se vio involucrado en un conflicto con los hermanos Rodríguez Orejuela, lo que finalmente lo obligó a retirarse. Posteriormente, encontró refugio en las filas de Orlando Henao Montoya, donde desempeñó tareas de seguridad y tristemente tenía la experiencia y la determinación y eliminación de amenazas. El 23 de noviembre de 1997, Varela estuvo al borde de la muerte cuando sicarios al servicio de Pacho Herrera intentaron asesinarlo. Herrera aprovechó la ocasión de que Orlando Henao, en ese momento líder máximo del cartel del Norte del Valle, se había entregado a las autoridades para atacar a su hombre de confianza. El individuo se encontraba en un vehículo con sus hombres cuando tres vehículos se aproximaron rápidamente y desde las ventanas comenzaron a disparar al automóvil del capo. Afortunadamente, las heridas que sufrió no resultaron mortales y logró sobrevivir. Wilber Alirio, en venganza, logró asesinar a Pacho Herrera, el temido narcotraficante del cartel de Cali. Este incidente desató una fiera sed de venganza en Elmer Herrera, hermano de Pacho, quien había perdido a su hermano en manos de Varela. Esto llevó a una brutal guerra entre los bandos. A pesar de estos desafíos, Varela continuó desempeñando su papel como hombre de confianza de Henao. Sin embargo, eventos inesperados llevaron a este individuo a asumir la responsabilidad de liderar el cartel tras el asesinato de su mentor, Orlando Henao. Este último, también conocido como el Hombre del Overol, fue acribillado por José Manuel Herrera, alias El Inválido, como venganza por la muerte de su hermano Pacho. Este acto desató una implacable persecución contra cualquier individuo que llevase el apellido Herrera, conocidos como los Pachos. En medio de una sangrienta lucha por el control del mundo del narcotráfico, Wilber Varela se convirtió en una figura destacada en la historia del crimen organizado. Un hombre de acción y pensamiento limitado, se destaca por su participación en la misteriosa muerte de 4 miembros de una prominente familia Herrera. Este individuo se hizo notorio por acosar a otros miembros del mismo clan, llevándolo a huir al extranjero. Sin embargo, su apetito de poder no se limitó a la persecución de la familia Herrera, ya que también se apropió de muchas de sus propiedades de maneras forzosas. Varela alcanzó un nivel de influencia tal que, según algunas fuentes, llegó a controlar el 100% del tráfico de la cocaína hacia Estados Unidos, marcando el 70% de esta mercadería con su inconfundible sello de calidad. Entre los miembros de su extensa lista de enemigos, destacada su aversión hacia los hermanos Rodríguez Orejuela, en especial a Gilberto, quien había condenado a eliminación en represalia por la muerte del hombre cercano a su clan durante esta cruel guerra entre los carteles de Cali y Medellín. A pesar de las tensiones iniciales y el deseo de venganza de Jabón, finalmente convenció a Gilberto de perdonarle la vida. Sin embargo, el odio de Varela no se desvaneció. En un intento por inculpar a los Rodríguez Orejuela, Varela viajó a Estados Unidos bajo la protección de Edward Kacerowski, con la intención de proporcionar pruebas incriminatorias desde tierras norteamericanas. Desafortunadamente, su plan no salió como lo había planeado y tuvo que regresar apresuradamente a Colombia para evitar ser arrestado por los agentes de la DEA en Miami. La rivalidad entre Wilber Varela, apodado Jabón, y su enemigo, Diego León Montoya, conocido como Don Diego, estalló a finales de los años 90. Don Diego se enfureció por los métodos despiadados de Varela para eliminar sus rivales y por acusar a su amigo Miguel Solano de la relación que lo llevó a su asesinato en una discoteca en Cartagena. La muerte de Solano y el comportamiento despiadado de Varela desenfrenaron y desataron una guerra brutal entre los dos líderes del crimen. Esta guerra resultó en la muerte aproximadamente de 1.000 hombres de ambos bandos. Varela, respaldado por el ex coronel Danilo González, se propuso poner fin a una amenaza de don Diego Montoya, uno de los capos más buscados en Colombia durante la época de lucha contra el narcotráfico. El ex coronel González logró localizarlo a Montoya en la finca de Magdalena Medio y coordinó su operativo con las fuerzas de seguridad estatales. A pesar de los esfuerzos, Montoya logró escapar junto a su hombre de confianza. Sin embargo, varios familiares de Montoya cayeron en manos de la policía, lo que lo debilitó en su estructura organizativa. En represalia, Montoya ordenó el asesinato de Danilo González, privando a Varela de uno de sus aliados claves. La guerra entre estos enemigos se extendió al ciberespacio, con una guerra cibernética paralela a los enfrentamientos reales. Varela y Montoya utilizaron la web para denunciarse públicamente. Montoya tuvo ventaja en esta guerra mediática para el año 2005.
Ante la presión y el desgaste de sus organizaciones, Varela buscó refugio en Venezuela y se presentó como periodista para mantenerse oculto. Finalmente, Varela propuso un acuerdo de paz a Montoya, quien lo aceptó. La guerra absurda había causado una gran destrucción y pérdida de vidas en ambos bandos, a pesar de algunos enfrentamientos esporádicos entre sus seguidores. La brutalidad de la guerra inicial disminuyó y ambos líderes alcanzaron un acuerdo de paz. En un oscuro episodio del mundo del narcotráfico, la muerte de un hombre conocido como el Tocayo sacudió a los círculos cercanos del temido capo. Juan Carlos Ramírez Abadía, también conocido como Chupeta, fue quien dio la orden de su asesinato, aunque las verdaderas razones detrás de este acto permanecieron en las sombras. A pesar de sus vastas riquezas, Chupeta sabía que estaba en un callejón sin salida. Se dio cuenta de que con la presencia de Wilber Varela, un capo aún más violento que él, su destino estaba sellado. Conscientemente de que si se quedaba en Colombia sería un hombre muerto, Chupeta tomó la decisión de huir del país en busca de seguridad. Wilber encontró un nuevo refugio, pero su historia estaba lejos de terminar. Un giro sorprendente en los acontecimientos. Don Diego fue finalmente capturado y extraditado a los Estados Unidos en el 2007. Con Don Diego fuera de escena, parecía que finalmente había encontrado la paz que tanto ansiaba. Sin embargo, su retiro de la oscuridad de Mérida no fue tan tranquilo como esperaba. Las autoridades locales, conscientes de su peligrosa reputación, intentaron extorsionarlo. Exigieron dinero a cambio de no revelar su identidad y entregarlo a las autoridades colombianas, quienes buscaban activamente su captura, ofreciendo una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a su arresto. La historia de Jabón finalmente llegó a su trágico desenlace en Mérida, donde su vida dio un giro sombrío en un operativo dirigido por el lugarteniente Javier Antonio Calle Serna, alias Comba o Combatiente, y Diego Pérez Henao, conocido como Diego el Rastrojo, ambos interesados en controlar sus rutas de distribución de narcóticos. Jabón fue asesinado en un complejo de cabañas de lujo el 30 de enero del 2008. En un principio se sospechó que este acto era un intento de simular su muerte, ya que Varela había realizado un truco similar en el pasado, al asesinar a un hombre con un asombroso parecido físico a él. Sin embargo, las autoridades pronto confirmaron que Varela y su identidad era verdadera, a través de pruebas de ADN, e incluso su esposa, Johanna Guzmán pudo identificar el cadáver a través de los rasgos físicos distintivos, como una cicatriz en el abdomen, la falange mutilada en el dedo índice de su mano izquierda y un detalle tan peculiar como su pene. A pesar de las pruebas incluyentes de su muerte, algunas teorías sugieren que Jabón, un hombre poderoso y astuto, podría haber tramado su propia desaparición. Dado su ingenio y habilidad para mantener diferentes frentes de guerra, no se puede descartar por completo la posibilidad de que su muerte haya sido otra simulación en su entrevelada historia en el mundo del narcotráfico. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.